Si dicen que Indisciplinadas es su columna favorita, tienen doble chance de ganar en el sorteo. No, chiste, mentira. No me dejan hacer eso, si no, yo lo haría realmente, pero bueno. Bueno, hoy en la columna de Indisciplinadas, donde buscamos repasar la historia de Madres de Plaza de Mayo y traerla un poco a la actualidad y pensar qué es lo que nos deja, qué es lo que nos hace pensar hacia adelante, como estuvimos anunciando hace un ratito, vamos a hablar del Día de la Madre y qué significa esto en nuestro país. Pero en principio, antes de empezar a hablar sobre las Madres de Plaza de Mayo, el vínculo con la maternidad política y cómo han resignificado este término para nuestro país y nuestra historia en general, quiero que hagamos el repaso más general sobre qué es el Día de la Madre, cómo surge y también una relación interesante que se va dando en algunos países sobre en qué contexto se festeja el Día de la Madre. Y en principio, aclarar, ¿no? El Día de la Madre es esta gran festividad que conocemos que se celebra en honor a aquellas madres o personas que maternan en general en el mundo en diferentes fechas del año, que puede ser, dependiendo del país, cultura, religión, etnia y demás, en diferentes momentos del año, sea en mayo, sea en octubre y en otras fechas más específicas. Y si bien las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, el origen contemporáneo de la celebración se remonta principalmente a 1865, cuando la poeta y activista estadounidense Julia Ward Howe organizó manifestaciones pacíficas y celebraciones religiosas en Boston, donde participaron madres que fueron víctimas de la Guerra de Secesión de Estados Unidos. O sea que, si bien el Día de la Madre es conocido ampliamente como un día comercial en muchos países, tiene un caudal ya histórico, mucho anterior a este siglo, orientado a la lucha de las mujeres en distintos países. Y algunos ejemplos más como como el de Estados Unidos, es el caso de Bolivia, donde se celebra el 27 de mayo en conmemoración a las heroínas de la Coronilla que enfrentaron al ejército realista durante la Guerra de la Independencia de Bolivia. En Brasil, en 1932, que a petición de la Federación Brasileña de Mujeres Feministas para el Progreso, oficiaron como fecha de celebración el segundo domingo de mayo en todo el país para mostrar como iniciativa de la estrategia de mujeres que buscaban valorar la importancia de ellas y sus roles en la sociedad, y además incentivadas por la perspectiva que se abría tras haber ganado el derecho al voto en febrero de este mismo año en Brasil. Y en Paraguay se celebra el 15 de mayo, que se debe a que esta fecha es la fecha de la independencia, el día de la independencia, y consideran a su patria como la madre patria. Así que en Paraguay se celebra ese día en específico. Habiendo hecho este repaso general de países y de qué es el Día de la Madre en términos más amplios, en Argentina en particular se celebra el tercer domingo del mes de octubre por motivos relacionados a la religión católica específicamente, al igual que en bastantes países de Europa principalmente. Y esta tradición de festejar a la persona que ejerce el rol de madre se remonta específicamente al año 1931, cuando el Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre a la Divina Maternidad de María, que era un homenaje al Concilio de Éfeso, un encuentro de eclesiásticos específicamente, que era de gran relevancia en ese momento para la Iglesia Católica. Y ahí se proclama en la doctrina más católica específicamente a María como la Madre de Cristo. Y con ese paso de los años en nuestro país, y en acuerdo con también las cámaras comerciales, gastronómicas y demás, se oficializó el Día de la Madre como el tercero de cada mes, cosa de poder fortalecer el comercio interno en el marco de este día, de esta celebración. Bueno, esos términos más generales de qué hablamos cuando hablamos del Día de la Madre, o lo que comprendemos ampliamente. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las Madres de Plaza de Mayo en particular y con su relevancia política específicamente? Bueno, que desde sus comienzos, como dice su nombre, las madres iniciaron un proceso donde su maternidad se ha vuelto colectiva, ¿no? Donde a partir de la época de la dictadura, por hacer todo juntas, por expresarse colectivamente, han construido la Asociación Madres de Plaza de Mayo desde aquel 76. Y en esta instancia de la maternidad la empiezan a entender como algo que no era singular y que, bueno, yo soy la madre de uno y otra es la madre de otro y punto, y somos la una y la otra, sino que por el contrario empiezan a hacer una transformación de lo singular a lo plural y empiezan a hablar de lo que llaman la socialización de la maternidad, que se transforma este término en una consigna fundamental del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo. Y
Y qué mejor que escuchar a Eve específicamente definiéndonos a esta maternidad, a esta socialización de la maternidad con sus términos, con sus palabras y con su voz de hace algunos años. Así que la vamos a escuchar a ella para definirlo. Todavía con la idea de lo individual. Y de repente nos dimos cuenta que no servía luchar por un hijo, que la lucha individual se iba a agotar en sí misma. Y también empezamos a ver que el periodismo, el malintencionado, la basura, como todavía hay, le preguntaba a cada madre, a lo mejor la más tímida, en qué andaba su hijo, como para justificar la muerte, la tortura y la desaparición, que es lo que hicieron todo el tiempo. Si es terrorista, está bien que lo mate; si usaba armas, está bien que lo mate; si estaba en la guerrilla, está bien que lo mate; si trabajaba con los curas del tercer mundo, está bien que lo maten. Y la madre, muerta de miedo, decía no andaba en nada. Nosotros empezamos a reunirnos como no andaban en nada. Sí andaban. ¿Tenemos que justificar? No. Defendían la patria, querían otra patria, no querían esto, no querían la tortura, la muerte, las desapariciones, el hambre, los niños. No querían entregar la patria. Se pusieron de patas y cabezas. Estaban felices con lo que hacían. Y entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que socializar la maternidad, que no podíamos ser madres más de un solo hijo. Y ahí empezó el ataque, si querés, todavía mucho más duro de lo que iba haciendo hasta ahí para las madres, que nos llevaban presas todos los jueves, que nos pegaban, que nos quemaban la casa. Eso ya lo sabés, no lo vamos a contar. La escuchábamos a Eve contándonos un poco más sobre qué es esto de la socialización de la maternidad, que para las madres es un punto fundamental y es un punto de inflexión también en su propia historia, y cómo se empieza a ver esta dicotomía, ¿no?, entre si tu hijo merecía o no ser desaparecido por lo que hacía, y cómo también la gran consigna de las madres es, bueno, nosotras defendemos la lucha revolucionaria de nuestros hijos, porque eso es lo que estaban buscando, no eran pibes y pibas que andaban en cualquiera, sino que estaban buscando la liberación de la patria. Y con esto quiero retomar algunas de las palabras de Ulises Gorini en La rebelión de las madres, el gran libro que está disponible también de manera virtual en la página de la asociación, por si alguien lo quiere leer. Y es que hay algunas interpretaciones que han concebido a estas mujeres, a las madres de Plaza de Mayo y sobre todo a este movimiento, como el resultado de una reacción natural de cualquier madre. Se hablaba de que, bueno, ¿quién a partir de todo lo que ha sucedido en la dictadura, quién no iba a buscar a sus hijos, quién no los iba a defender? Pero a partir de esta concepción de la maternidad como un hecho que era atemporal, que era universal, que no tenía cuestión o identidad política como tal, y que si no es algo más de la propia entrega infinita hacia sus propios hijos, lo que se busca en este análisis es, bueno, dejar de lado las causas sociales y políticas que aparecen de las madres cada jueves a jueves. Entonces, qué interesante volver a retomar esto que dice Eve de la consigna también de sus hijos, no solamente de que ellas empiecen a ser las madres de todos, sino que son sus propios hijos quienes las han parido a ellas. Y retomando de nuevo a Ulises Gorini, sin embargo, no hay nada obvio ni natural en estos hechos, porque la maternidad es una circunstancia histórica que varía según las épocas, clases, grupos religiosos, etnias y formaciones sociales. Además, porque la respuesta de las madres de Plaza de Mayo excede a la percepción que se planteaba como natural y evidente y trasciende límites para convertirlas en representantes de una nueva identidad política. Una identidad que no fue fácilmente comprendida por otros sectores y fuerzas, más allá de que fueran más o menos cercanos o cercanas a los pensamientos que tenían las madres, sino que, así como durante mucho tiempo se las hablaba como de las locas de la plaza y esas que daban vueltas los jueves, se costó también que ciertos sectores más allegados pudieran entenderlas como sujetos políticos activos que además no venían solo a denunciar en ese momento la desaparición de sus hijos, sino las políticas económicas, las políticas sociales que venía a plantear el gobierno de facto, que en definitiva lo que buscaban era reprimir a nuestro pueblo constantemente, y que posterior a la dictadura también ellas han sido quienes, contra viento y marea y contra quienes también estuvieran en desacuerdo con sus propias palabras, dijeron, bueno, cada vez que hay que plantarnos contra alguien lo vamos a hacer, y cada vez que tengamos que traer una consigna lo vamos a hacer sin ningún tipo de problema. Y cómo entonces este proceso subjetivo, político e ideológico de adoptar la maternidad como un acto colectivo y como también una cuestión de formación política se empieza a expresar cada vez más.
Y particularmente pienso en el ejemplo más concreto, que es el de la insignia de los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo, que nosotros y nosotras conocemos actualmente como ese pañuelo que está bordado con la consigna de aparición con vida de los desaparecidos, que en realidad en principio había comenzado siendo el pañal de los hijos de cada una de ellas con su nombre bordado para poder visibilizar la identidad de ese pibe o piba que estaba faltando de su casa, que con el tiempo se convirtió en la imagen de cada uno de ellos en la plaza y ellas, entre ellas también, pasándose cada una de esas imágenes, y que también a partir de la definición de la propia asociación, decir, bueno, ¿cuántos hijos no tienen fotos? ¿Cuántas madres no tienen fotos de sus hijos? ¿Cuántas madres quizás no pueden venir a esta plaza? ¿Y cuántos hijos no están quedando por fuera de estas consignas que traemos? Entonces, ¿cómo no vamos a traer algo más amplio? Porque ellos mismos son quienes nos enseñan a trasladar todo a lo colectivo y a que todos somos parte de lo mismo, que todos somos uno y que al mismo tiempo todos y todas valemos lo mismo. Y acabo la pequeña pausa para tomar mate. Ahora, dicho todo esto, de nuevo, ¿no? Esta perspectiva nos va demostrando constantemente cómo ellas han adoptado la colectividad para la maternidad, como estamos diciendo, pero también para todos los sucesos y actos políticos que tienen que ver con la asociación. Y el otro día encontré un video que es de la marcha 1905, el 23 de octubre del 2014, posterior a la aprobación de la universidad en la Cámara de Diputados, y cómo Eve en particular habla no solamente de la asociación, de la socialización de la maternidad, esto que ya escuchábamos hace un ratito, sino que también suma la importancia de la conquista de la universidad. Así que, no, qué mejor que escucharla a ella para poder volverla a poner en tema. No banalizamos los derechos humanos, no lo banalizamos. Le damos el contenido importante que tiene que tener por lo que significan los hijos para nosotros. La seriedad con que hay que tomar lo que hacemos. A mí no me importa si salimos o no salimos en los medios. No me interesa, a las madres no nos interesa cambiarnos y vestirnos para una actividad. Nos interesa ser parte de este pueblo por lo que nuestros hijos dieron la vida. Nuestros hijos nos enseñaron a ser parte íntegra del pueblo, a compartir todo con nuestro pueblo. Ellos soñaron desde muy chicos, con mucha inteligencia, este país que hoy tenemos nosotros. Este país que nos parecía imposible. Este país que hoy sigue teniendo los mismos que ayer protestaron porque nos daban la universidad. Son los que estuvieron en la dictadura. Estuvieron con los dictadores. Miraron para un lado o colaboraron directamente. Claro, ¿cómo van a querer que las madres tengamos una universidad o un instituto revolucionario, combativo de derechos humanos como es el nuestro? Claro que no quieren. Pero este es el triunfo de nuestros hijos. De nuestros hijos que son en definitiva ustedes. Porque nuestros hijos nacen cada vez que hay un pibe que lucha, que pelea, que protesta, que no se calla. Ahí nace. Esto de que están vivos es verdad. Ustedes vieron que tanto hablar de Néstor, tanto decir las madres que están vivos, también hablamos de que Néstor está vivo. Néstor no murió, como no muere ningún revolucionario, ningún hombre ni ninguna mujer que da su vida por la patria puede morir. Y no muere porque hay otros que levantan sus banderas, y porque hay un respeto enorme por ellos, porque para nosotros todos son iguales, no hay un solo desaparecido que sea mejor ni más que el otro. Si estudió más o hizo pozos, si fue trabajador o fue científico, se lo llevaron por revolucionario, no por ser hijo de o madre de. No. Eso es lo que hay que entender. Esta socialización de la maternidad, que nos da esta particularidad a las madres, de ser madres de todos, de pelear por todos, de tender a todos, y que ningún hijo es más que otro, eso es la realidad y la verdad con la que soñaron ellos. La igualdad, la solidaridad y la inclusión. No tienen que ser palabras vacías, son palabras llenas de contenido para las madres. Y hablamos y vivimos como decimos. Y eso es lo más importante para nosotras. Vivir como decimos y hacer y pensar y hacer lo que queremos. La escuchábamos entonces a Eve en la marcha 1905 del 23 de diciembre de 2014, justo con Visitación al lado. Y lo decía muy claro, ¿no? Primero, hablar y vivir como se dice,
y también este sueño de los hijos y las hijas, de ellas como madres también de todos y todas, para poder no solamente hacer una conquista de derechos en el marco de la realidad concreta de la Argentina, sino también de volver a pensar cuáles son las demandas que ellos y que ellas han dejado, cuáles son las cuestiones que han planteado que la dictadura se los llevó, pero que al mismo tiempo dicen, bueno, sobre todo esto lo que vamos a hacer es hacer la construcción de una identidad política y de específicamente espacios que vengan a trasladar lo mismo que ellos y que ellas soñaban, como lo es la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que hoy sigue activa, que sigue latente, que sigue pensando propuestas que lleguen a cada uno y cada una que lo quiera, que lo necesite. Y gracias a ellas la palabra madre en Argentina no se asocia solamente con la familia como tal, sino con la memoria, con la justicia, se asocia con la vida específicamente. Y si bien este domingo se puede tratar de homenajear a quienes maternan en nuestras vidas cotidianas, también puede ser un gran día para recordar a esas mujeres que con un pañuelo blanco nos han enseñado que ser madre puede ser también un acto revolucionario. Hermosa columna de Indisciplinadas y nada, qué importante, ¿no? Esta concepción de la maternidad, no solo por parte de ellas, ¿no? Ellas hacen un proceso de socializar la maternidad, de concebirse madres de toda una generación, de los 30.000, y después hay un pueblo entero a su vez que nos asumimos hijos de ellas y las adoptamos en rol de madre, y una discusión que es muy importante también en su contexto, porque ahora quizás parece mucho más naturalizado, normalizado la reivindicación no solo de la vida de los compañeros detenidos desaparecidos, sino también de su militancia y de su lucha, pero en el momento en el que salen a darse estas discusiones también salir a decir, che, se lo llevaron por revolucionario, se lo llevaron por lo que luchaba, también era una idea que se contraponía a la forma, si se quiere, más hegemónica o más socialmente aceptada de discutir la desaparición de personas, ¿no? Estaba por un lado la teoría de los dos demonios, que ya es bien conocida y que bueno, ahora algunos intentan volver a traer, y quizás muchas veces la respuesta que salía espontáneamente tenía que ver con la inocencia o la victimización del desaparecido o desaparecida, y las madres en cambio, bueno, han decidido salir a decir no, se lo llevaron por revolucionario, por lo que luchaban, y los vamos a mantener vivos en tanto sigamos levantando esas banderas. No solo muchos mensajes tenemos que quieren participar del sorteo del libro, sino muchos mensajes de gente diciendo que se autopercibe indisciplinada, así que acierto también, no solo una hermosa columna, sino también un acierto